Sentencia T061 de 2022. Se trata de una sentencia de tutela que resuelve controversia entre Fabián Zanabria Sánchez por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y a la intimidad personal contra la ciudadana Mónica Godoy Ferro, quien alegaba su derecho fundamental a la libertad de expresión. En julio del año 2020, estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, agrupados en el colectivo denominado la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología Las que Luchan, difundieron 2 documentos sobre violencia sexual en el programa de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, ambos asesorados por la profesora Mónica Godoy Ferro. En los 2 informes se señala por 2 hombres diferentes al profesor Fabián Zanabria Sánchez de actos de violencia de género, el primero por tocamientos indebidos en sus partes íntimas a un estudiante hombre durante un evento protocolario del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y el segundo por ofrecer un supuesto trabajo en este instituto a otro estudiante a cambio de favores sexuales. Ante la publicación de estos 2 informes, el profesor Fabián Zanabria Sánchez promovió acción de tutela en contra de la profesora Mónica Godoy Ferro, en la que solicitó que se garantizaran sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra. En su criterio, las afirmaciones contenidas en los informes eran infundadas, calumniosas y difundían datos que afectaban sus derechos a la seguridad, integridad personal y presunción de inocencia. En primera instancia, el Juzgado 54 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, sentencia del 11 de septiembre de 2020, amparó los derechos a la honra y al buen nombre del profesor Zanabria Sánchez. El juez explicó que las afirmaciones y señalamientos contenidos en el informe no estaban amparados en el ejercicio de la libertad de expresión de la accionada, por cuanto no tenían respaldo en decisiones penales o disciplinarias en firme, que lograran desvirtuar la presunción de inocencia del accionante. Repuchó además que el informe solo contenía la versión de las presuntas víctimas y no la de los presuntos victimarios, por lo que estimó que los derechos del accionante habían sido vulnerados. En consecuencia, ordenó a la ciudadana accionada, Mónica Godoy Ferro, retirar de sus redes sociales los comentarios sobre las presuntas agresiones sexuales endilgadas al accionante y que se abstuviera de publicar contenidos relacionados en sus redes personales y otros medios de comunicación. La profesora Mónica Godoy Ferro impugnó la decisión, argumentó que la acción debió ser declarada improcedente pues en el caso no se demostró el estado de indefensión o subordinación del profesor Zanabria Sánchez, lo que era un requisito de procedibilidad de la tutela en contra de particulares. Sostuvo que el accionante tenía a su disposición otros medios de defensa judicial y sociales e insistió en que el profesor Zanabria había tenido la oportunidad de defenderse ante la opinión pública y exponer sus críticas frente a los informes. En relación con el fondo de la tutela, la profesora argumentó que la libertad de expresión de las víctimas de violencia sexual no podía ser restringida por la presunción de inocencia de los presuntos victimarios. Precisó que el colectivo de estudiantes, en los informes publicados, no habían imputado ni atribuido la comisión de delitos a los sujetos señalados e insistió en que los informes solo se limitaron a recopilar testimonios de las víctimas de hechos de violencia sexual ocurridos en el Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La profesora Godoy Ferro consideró que el juez de primera instancia hizo un análisis cerrado del caso en cuestión, pues aplicó el estándar del ejercicio del derecho a la información, que exige que lo que se publicó sea veraz e imparcial, como si ella fuera una periodista. Sobre el punto, la profesora Godoy Ferro afirmó que ella no ejerce el periodismo y, por lo tanto, las publicaciones objeto de la controversia debieron ser analizadas bajo la óptica del ejercicio de la libertad de expresión de un particular. Por otra parte, insistió en que, en virtud del precedente sentado por la Corte Constitucional, toda persona tiene el derecho a publicar denuncias de violencia basadas en el género. En segunda instancia, el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, sentencia de 16 de octubre de 2020, confirmó el fallo de primera instancia. El juez consideró que los informes sobrepasaron los límites de la libertad de expresión porque carecían de respaldo documental y las fuentes no habían sido contrastadas. De igual forma, insistió en que los derechos al buen nombre, a la honra y a la dignidad del actor se vieron afectados, entre otras circunstancias, por el escarnio al que fue sometido debido a la difusión de unas denuncias en redes sociales, con divulgación de supuestos hechos que no habían sido contrastados. Para el juez de segunda instancia, tal circunstancia puso al accionante en una situación de indefensión, que justificó la procedibilidad de la acción de tutela en contra de particulares. Consideró que, en tanto la presunción de inocencia del actor se mantiene incólume, los señalamientos en cuestión no pueden reputarse como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
El asunto llega a la Corte Constitucional, a la Sala de Selección de Tutelas número 5, integrada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo y el magistrado Alberto Rojas Ríos por auto del 31 de mayo de 2021. Seleccionó el expediente T8.157.002 para su revisión y, según el sorteo realizado, lo repartió al despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente. Fue resuelta por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najario y Alberto Rojas Ríos, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales. La Corte resumió los hechos y formuló 3 problemas jurídicos para el análisis del caso concreto. Primero, deberá establecerse si la acción de tutela formulada por Fabián Sanabria Sánchez es procedente para solicitar la protección de sus derechos fundamentales al buen nombre, honra e intimidad, y en esa medida busca ordenar la supresión de información que lo señala públicamente, de haber incurrido en actos de acoso contra estudiantes. En segundo lugar, se deberá resolver si Mónica Godoy Ferro incurrió en un ejercicio no protegido de la libertad de expresión, y en esa medida vulneró los derechos a la honra, buen nombre e intimidad del profesor Fabián Sanabria, al asesorar los informes en los que se señala, entre otras cosas, al actor de incurrir en actos de acoso sexual contra estudiantes, sin el suficiente respaldo documental, o si por el contrario, por la temática que abordan los informes, violencia basada en el género en un contexto universitario. Se trata de un ejercicio que goza de protección reforzada. Finalmente, deberá establecerse si la orden proferida por los jueces de instancia, conforme a la cual, en adelante, la accionada no deberá referirse al profesor Fabián Sanabria Sánchez, constituye un caso de censura previa contrario al artículo 20 constitucional. Para resolver los problemas jurídicos descritos, en la sentencia se hace referencia al precedente constitucional e interamericano del derecho a la libertad de expresión, así como las hipótesis y requisitos que habilitan su restricción. La sentencia se refirió, en primer lugar, al alcance de la prohibición de censura previa del artículo 20 de la Constitución Política, que considera inadmisibles los actos en los que se le prohíba u obstaculice a una persona que emita cualquier tipo de discurso. En segundo, indicó que es posible que algunas expresiones sean objeto de responsabilidades ulteriores, por ejemplo, en procesos civiles de responsabilidad extracontractual o penales, cuando dichas expresiones generen consecuencias que están previstas de antemano en la ley. En tercer lugar, la Sala resaltó que existen discursos que tienen una especial protección constitucional, tales como los mensajes que denuncian la vulneración de los derechos humanos en razón a criterios discriminatorios basados en género. Puntualmente, insistió en que se protege el discurso contenido en los denominados scratches como forma de denuncia pública. En cuanto al estudio del caso concreto, la Sala empezó por precisar el objeto del análisis de la Sala: las manifestaciones en contra del señor Sanabria incluidas en los informes cuestionados, al ser el objeto principal del escrito de tutela. En segundo lugar, la Sala Novena concluyó que la acción de tutela superó los requisitos de procedibilidad formal. Para la Sala, aunque el profesor Fabián Sanabria Sánchez había tenido la oportunidad de dar su punto de vista sobre los informes, con ello no se había superado el estado de indefensión al que estuvo sometido. En tercer lugar, en cuanto al análisis de los informes, la Sala concluyó que lo publicado ahí sobre violencia sexual basada en género constituye un discurso que se encuentra especialmente protegido por el derecho a la libertad de expresión y frente al cual no puede aplicarse el estándar constitucional previsto para el ejercicio periodístico. Primero, tiene como objetivo señalar que existe un contexto de violencia sexista contra miembros de la comunidad universitaria. Segundo, se presentan casos de inacción o tolerancia contra estas denuncias, al punto que, a juicio de la accionada, no se han sancionado a responsables. Tercero, los hechos que se denuncian, debido a su gravedad, deben ser asumidos como violaciones a los derechos humanos de las mujeres y hombres, en el caso de las mujeres a una vida libre de violencias, y en el caso de los hombres a sus garantías esenciales. Cuarto, existen una serie de fallas en la Universidad Nacional de Colombia en la investigación y sanción de conductas basadas en violencia de género, por lo que el discurso plasmado en el informe adquiere mayor protección derivado de las averiguaciones probatorias recopiladas en el presente proceso. Quinto, las denuncias deben activar a las instancias encargadas de investigar y sancionar a los eventuales responsables de estos señalamientos. Por lo anterior, la Sala concluye que se trata de un ejercicio del derecho a la libertad de expresión en genérico, motivo por el cual no deben aplicarse los estándares constitucionales previstos para la libertad de información propia del ejercicio de la actividad periodística. La Sala también estimó que, conforme al precedente fijado en la sentencia T275 de 2021, el tipo de denuncias públicas que contienen los informes son posibles con independencia de que existan sanciones disciplinarias o penales posteriores contra las personas que las generan.
Además, precisó que en virtud de la Ley 1257 de 2008 las víctimas de abusos o violencia sexual que acuden al llamado escrache no pueden ser obligadas, en ningún escenario judicial o extrajudicial, a confrontar a su agresor, pues estas situaciones implicarían una revictimización. La sala concluyó que, en el caso estudiado, la protección de la libertad de expresión estaba por encima de la honra y el buen nombre del accionado. Para arribar a esta conclusión, la sala aplicó la metodología fijada en las sentencias T-155 de 2019 y T-275 de 2021 y tuvo en cuenta los siguientes criterios. Primero, ¿quién comunica? La persona que comunica es una asesora de la Comisión Feminista y de Asuntos de Género de Antropología, las que luchan, profesora y defensora de derechos humanos de las mujeres. Segundo, ¿de quién se comunica? Fabián Zanabria Sánchez es una figura reconocida al interior y fuera de la Universidad Nacional, fue decano de la Facultad de Ciencias Humanas en el año 2008, aspirante a rector en el año 2019, director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, y comisario general del Año Colombia-Francia 2017. Tercero, ¿a quién se comunica? Los informes están dirigidos en principio a la comunidad universitaria, pero al ser difundidas en redes sociales tuvo un alcance al público en general. Cuarto, ¿cómo se comunica? Los informes fueron difundidos a través de medios digitales, por ejemplo, los correos electrónicos de miembros de la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia. Quinto, ¿qué se comunica? Los dos informes recogieron denuncias de violaciones a los derechos humanos, que se configuraron en la forma de violencias basadas en género y violencia sexista por parte de algunos profesores contra estudiantes del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. En relación al tercer problema jurídico, la Corte consideró que la orden de los jueces de instancia implicó una forma de censura previa, pues buscaba impedir que, en el futuro, la accionada divulgara cualquier tipo de información sobre el actor. La sala recordó que las consecuencias por difusión de mensajes e información no amparadas por la libertad de expresión están sometidas a la imposición de responsabilidades ulteriores, pues la Constitución es clara en prohibir expresamente la censura previa. Por todo lo anterior, la Sala Novena de Revisión revocó las sentencias de instancia que habían protegido el derecho al buen nombre del accionante Fabián Zanabria Sánchez y en su lugar niega el amparo. Con esta decisión, la Corte da un lugar prevalente al derecho a la libertad de expresión en contextos de denuncias por violencias basadas en género sobre los derechos a la honra y buen nombre de los posibles afectados y sienta un precedente en la ponderación de estos derechos en este contexto. Asimismo, la Corte ordena a la Universidad Nacional de Colombia, que en cooperación con colectivos estudiantiles, la Escuela de Estudios de Género, el Observatorio de Asuntos de Género, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y a las demás instancias que considere necesarias de la Universidad Nacional de Colombia, en un plazo máximo de un año desde la notificación de la providencia, actualizaran la normatividad vigente para procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica, conforme las observaciones que habían realizado las diferentes instancias de la institución, y examinara y elevara a normas de alcance nacional de las 8 sedes de la universidad, las experiencias exitosas de prevención y sensibilización contra violencias basadas en género creadas por las diversas facultades de la universidad. Por último, la Corte exhorta al Ministerio de Educación Nacional para que, en su calidad de ente rector del sector de educación, destine una cantidad de recursos financieros adecuada para que la Universidad Nacional de Colombia fortalezca su política contra la violencia basada en el género y eleve en norma nacional la exigencia para que todas las universidades públicas y privadas cuenten con instrumentos normativos dirigidos a atender, prevenir, investigar y sancionar los casos de violencia basada en el género que se presenten en los centros de educación superior del país. Esta decisión sienta un referente en el tratamiento que se le debe dar al interior de las universidades a las denuncias por violencias basadas en género, tanto así, que es considerada como una sentencia de obligatorio conocimiento del que han hecho uso las demás universidades en el tratamiento de las denuncias por violencias basadas en género.